Hola, buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al Museo Reina Sofía de nuevo. Después del hermoso arranque de ayer, donde pudimos también, además, ¿no?, con nuestros cuerpos transitar la colección y compartir con las compañeras de colección también esa reflexión sobre los elementos performativos de la colección. Esta mañana tenemos una mañana intensa con 3 ponencias. Comenzamos con Clementine Delis, estará también Boyana Kunst y José Antonio Sánchez. Y por la tarde continuaremos con la mesa redonda y conversatorio sobre experiencias institucionales. Y bueno, nada más, voy a dar paso a Clementine. Muchas gracias, bienvenida Clementine, gracias por venir. Ella misma va a presentar su trabajo y su práctica a través de esta conferencia, el Museo Metabólico, ejercicios de contraconducta. Y bueno, también estamos felices de contaros que su libro The Metabolic Museum va a ser publicado en castellano por Caniche, así que va a llegar también aquí a España. Y sin más, doy paso a Clementine para que comience su charla. Gracias, Clementine. Good morning. Good morning. Thank you so much for inviting me to speak here. Thank you to the organizers, thank you to the kind of conglomerate of l'Internationale Online, and thank you, of course, to the Reina Sofia. I thought I wouldn't need my glasses, but I think it's a better idea. Sorry. Okay. So, what I shall speak about today represents the current state of my work on 2 concepts, or 2 terms, if you like. The first one is counterconduct as a performative instance, and the second one is academic iconoclasm as a methodological stance, and that with regard to the way we produce knowledge, but also the legitimacy of knowledge production within academia. And I'd like to demonstrate their potential as tools for decolonial exercises performed in museums and universities as part of the reorganization and interpretation of collections. I may not be talking about performance art or how to collect performance art, but rather the relationship it holds to things, to artifacts, to artworks, and to cultural belongings, and how the museum can support an alternative, sentient, corporeal presence and attentiveness within its walls. I should add that I kind of swore to myself never to give a talk in an auditorium in a museum any longer, because I consider it o en una academia, porque me parecía un anatema de lo que estoy trabajando. Podríamos estar en cualquier otro lado, podríamos estar en un aeropuerto en lugar de en un auditorio. Y esta pregunta, bueno, la vais a reconocer cuando os muestre el trabajo que he estado haciendo. Debería añadir que el nervio de mi trabajo está en un libro muy pequeño llamado El Museo Metabólico, que va a aparecer en castellano dentro de poco. Estoy muy orgullosa y contenta. Es la primera vez que puedo decir mi editor está entre el público. Y me gustaría decir que las fotografías que vienen las he tomado yo, salvo el trabajo de Eva Stenram, que es una artista sueca, y también Volkan Gunzel, que todas las referencias al Museo Weltkulturellen son suyas, y luego, evidentemente, hay un par de fotografías de Abbas Saheri, de la Tate en Gran Bretaña, pero la mayoría son imágenes mías. He decidido no dar titulares, me gustaría que funcionemos con el doble canal de las imágenes detrás y yo hablando. Así que vamos a ello. Perdonad, estoy viendo a ver, por algún motivo no está funcionando. En una serie de seminarios desarrollados en el Collège de France entre 1977 y 1978, titulados Seguridad, Territorio, Población,
El filósofo Michel Foucault describe la contraconducta como la primera instancia de la crítica y el arte de no estar tan gobernado. Acentuado por la pandemia, la contraconducta en el museo empieza con una relación entre seguridad y ergonomía. Nuestro comportamiento y cómo nos colocamos en el edificio, la velocidad del flujo de visitantes y la ausencia intencional de espacios de trabajo junto a las piezas expuestas. Pararse, sentarse, quedarse de pie o estudiar en una mesa son actividades que no tienen cabida en la mayoría de exposiciones en museos. La contraconducta subraya la normatividad que llamaré mortificante de los parámetros curatoriales existentes, la tensión financiera y el impulso administrativo que se coloca sobre los directores de los museos para ceder al género global de una creación de exposiciones dirigida a los consumidores. Hay un miedo palpable desde el punto de vista de las contraconductas potenciales. Así que las contraconductas pueden asociarse con hasta qué punto vamos para producir manifestaciones y situaciones que no van dirigidas hacia un público, sino que requieren que el museo dé refugio y apoyo para poder desarrollarse. Este es un ascetismo necesario o una abstinencia comunicativa de la investigación desarrollada por artistas y comisarios que reclama el derecho de recibir financiación para su intimidad y no para su evidencia. Así que, por ejemplo, si, estuviéramos en uno de los grandes espacios del Reina Sofía, sí, estaríamos haciendo un seminario público, pero esto es un seminario público. Esta es la pregunta. ¿Esto está abierto para el público? Y si no lo está, ¿cuál sería el motivo para no permitir a que todo el mundo lo escuche? Y si no, ¿por qué no estamos en el espacio del museo? La contraconducta, tal y como hemos visto con el Documenta 15, puede convertirse en una condición viral para la represión. En suma, la negativa a responder, ahora le estoy dando la vuelta, la negativa a responder a la transmisión pública en el formato requerido constituye una posición conceptual, económica, estética y que da forma, que no satisface derechos políticos ni obedece las auditorías institucionales. Esto es casi suicida desde el punto de vista de la financiación pública, tanto como individuo y como institución. Si quieres hacerlo así, si empiezas a funcionar así, sin público, cada vez vas a recibir menos financiación, desde luego en Alemania. Lo que denomino iconoclastia académica forma parte del proceso que busca desestabilizar la norma, superponiendo o haciendo chocar el museo y la universidad. Busca maneras de suspender las estructuras discursivas y arquitectónicas que inscriben las normas epistémicas, burocráticas y legales realizadas para controlar a los otros que trabajan con las colecciones públicas en los museos. También rechaza la autoridad de los departamentos disciplinarios heredados de los siglos XVIII y XIX. Por esta manera, en palabras del autor nigeriano Ol Soyinka, desafiando lo que él llama el narcisismo de especies. Señalaré que la iconoclastia académica, en los ejemplos que voy a presentar, no es un alegato para una tabula rasa ni un neoexoticismo a partir del borrado o la deconstrucción de los términos y las taxonomías disciplinarias existentes, sino la apertura de este material que ha sido sometido al aparato moderno colonial, tal y como lo describe Rolando Vázquez. Una desconexión, si queréis. Esta apertura espacial y epistemológica debería ofrecer espacio para nuevas interpretaciones transversales e inclusivas, para la multiplicidad y para la desestabilización de formas existentes de legitimidad académica. La iconoclastia académica incorpora una posición diagnóstica, ergonómica y agonística.
La posición diagnóstica es la alerta del sujeto hacia las condiciones cambiantes de las estructuras y los discursos de la colonialidad. El elemento ergonómico habla de la conciencia y el valor del cuerpo del sujeto dentro del museo. Y la posición agonística se refiere a la implicación del sujeto a la hora de encontrar formas de reparación, entendiendo reparación como la sanación de situaciones, por ejemplo, como la colonialidad, y para que esta sanación se produzca una transferencia a otro espacio de conciencia. Lo agonístico se refiere a la implicación del sujeto a la hora de encontrar formas de reparación que supongan sanar y transferir las vidas pasadas. La pregunta es en qué medida el museo promueve cualidades emancipadoras de trabajar con sus enormes colecciones durmientes. El problema con las formas de análisis sancionadas académicamente es que corremos el peligro de redesplegar métodos y taxonomías que son legado del colonialismo. Por ejemplo, las imágenes biomédicas producidas a partir de objetos rituales no europeos que ahora son propiedad de grandes museos en Europa. Museos que están colocando estos objetos rituales y los pasan por escáneres. Esto afecta a los derechos de las imágenes y hace que construya grandes, por ejemplo, estigmas en las calles, reteniendo todos los derechos de uso de estas imágenes. Como antídoto decolonial, la iconoclastia académica retira las fronteras disciplinarias, haciendo chocar los procedimientos del museo con los de la universidad. En particular, reformula cómo el tiempo y el espacio, como con la división entre almacenaje y exposición, o la inscripción de un marco temporal insostenible de shows, exposiciones permanentes y temporales. Podemos hablar de esto por un segundo. ¿Qué es esto? 3 meses y lo quitamos. 1 semana, 10 días. Para construirlo en 3 meses lo quitas. 1 semana, 10 días, construimos, lo volvemos a quitar. Esto es insostenible. ¿A partir de qué podemos seguir trabajando con estas decisiones espaciales y temporales? ¿Cómo usas el espacio de un museo? ¿Y qué temporalidad das a tu trabajo ahí? Aquí, para ampliar el elemento arquitectónico, voy a daros algunas metáforas operativas que me parecen útiles para pensar, porque creo que pensar un museo desde una serie diferente de metáforas. La primera, sin duda, es el casino. No podía encontrar una imagen de casino con gente que estuviera jugando a la ruleta, pero quizá podéis imaginarlo. Esto creo que es en el 1900 algo. Teodoro Adorno dijo una vez que el arte es como un casino, no puedes perder nunca. El casino es el formato global principal del museo. Hoy en día es un lugar caro, miradlo, para contemplar la propiedad, para adquirir capital en forma de arte y para exhibir tu prestigio. Entonces, aunque tienes un riesgo económico porque es muy caro, pero al final la institución siempre va a ganar si el consumo ávido del público se conquista y se mantiene. El museo como almacenes, grandes almacenes. Es un mausoleo anacrónico de mercancías y la matriz central del Museo Colonial reformulada una vez más hoy como Museo Universal. Estas son la relación un poco en el museo y unos grandes almacenes. Aquí los primeros almacenes en París, antes y después, es lo que Stephen Greenblatt llama un precinto ritual, donde hay un centro de la movilidad. No te sientas en unos almacenes a menos que estés en un café o te estás probando algo en una pequeña habitación. Normalmente tienes que mantener el flujo si quieres tener un museo con éxito, al igual que si quieres tener unos almacenes con éxito. Los consumidores no deben sentarse, porque un visitante sentado no es rentable.
Ajá, el museo como Lazaret. Probablemente una de las fotografías más importantes que he encontrado. Es de un museo de arte. El director que permitía que mujeres pudieran llegar en autobús y pudieran dormir en el museo. Si lo miráis, os tenéis que imaginar ahí en la tumbada, mirando a otra mujer al otro lado y al mismo tiempo mirando a los cuadros detrás y viceversa, por no mencionar que el director dejó a una imagen enorme de hombres desnudos en el muro atrás. Este es uno de las metáforas más importantes para el museo de reparación del colonialismo, un espacio, por ejemplo, para acoger a pacientes del COVID-19, un refugio para las nómadas y nómadas. Esto quizá no se aplica a todos los museos, pero podía considerarse para algunos museos con exposiciones permanentes. Luego llegamos a algo de lo que estaba hablando antes, cuando hablaba del escaneo y estas fotos un poco inquietantes. Esto también es un terreno del que tenemos que hablar, es el museo como nefandum, el término latino para aquello que no puede decirse, ni exponerse, representarse, performarse, y que se construye, si queréis, o se inserta en un mausoleo, en una cripta, el museo, para esconder y albergar lo que se considera innombrable, obsceno, inclasificable, que no redentor e impío. Aquí, la Inquisición colonial del arte revive a través de la tecnología médica, que es la nueva frenología del siglo XXI, y se podía considerar como una forma de nefandum. Luego llegamos al museo como metabolismo, un lugar que dependa de las condiciones de interdependencia entre, bueno, suena un poco tramposo, pero las tres es epistemología, ergonomía y ecología. En otras palabras, toda esta cuestión del cuerpo del visitante, el cuerpo de la colección y las relaciones entre ambos, que de alguna manera, en mi opinión, debería ser algo en lo que se trabaje y que se piense en la reparación, porque lo que sentimos aquí se siente equivocado, se siente mal, no se siente bien, como muy anticuado. Así que me gustaría ofreceros una perspectiva en una maqueta con la que experimenté en Frankfurt, en el Weltkulturmuseum Museum, entre 2010 y 2015, es decir, hace 7 años ya, a través de la introducción de configuraciones espaciales alternativas en las 3 villas que veis aquí. Este es un museo. Cambié parte de los hábitos que se desplegaban dentro de esta institución. Partes de la colección literalmente dejaron los almacenes y se acercaron un poquito más a casa. En una investigación que clasifiqué como investigación doméstica, un poco en contraposición a la investigación universitaria corporativa. En la investigación doméstica es un ciclo de 24 horas, duermes, comes, analizas, te encuentras con la gente, haces todo dentro del espacio del museo. Así que establecé una habitación con estudiantes también, un archivo fotográfico, un laboratorio. Pero me gustaría señalar que cuando decidí incorporar un museo etnográfico viniendo del arte contemporáneo, aunque he estudiado antropología en algún momento en los años 80, lo hice porque si hubiera hecho lo mismo en un museo de arte contemporáneo, bien, lo hubiéramos visto, hubiera sido un poco extraño, pero hacerlo en la institución menos redentora que existe todavía hoy, que expresa lo neocolonial en su máximo punto, en su punto más álgido, era colocarme al extremo como comisaria cuando no había ninguna salida. Estaba alterando de alguna manera el reduccionismo que se refleja tanto en todas las tipologías de los museos. Así que sí, bueno, voy a mostraros algunas fotografías del aspecto. Este era el apartamento en la parte de arriba de la villa, esta era la biblioteca. Teníamos 25.000 libros, una biblioteca pública, con una función pública apenas abierta. La bibliotecaria llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 12,
que esto siempre es la pregunta de qué estudiantes están despiertos a las 7 de la mañana. No obstante, tenía una constelación batallesca enorme de libros, y aquí el laboratorio con mobiliario diseñado específicamente porque no puedes ir a IKEA para conseguir muebles para este tipo de objetos. Necesitas algo que permita para los conservadores, que estoy segura que hay alguno en la sala, que se puedan relajar, que se puedan emocionar, que puedan reconocer que pueden hacer cosas en este tipo de muebles móviles. Todo el museo estaba centrado en la colección. No traje nada desde fuera, no me interesaba. Todo lo que hicimos tenía que abordar con los artefactos que había dentro, con las imágenes, con los archivos. Y esto, si queréis, es mi tipo de fase de pruebas de lo que ahora llamo un museo universidad. Aquí. Y bueno, de hecho, al priorizar el espacio de manera diferente, porque es tan rígido, el café tiene que estar aquí, la tienda tiene que estar aquí, necesitamos salas en este lado, tenemos la sala temporal aquí, repensando las estructuras, que es algo, bueno, no es tan difícil, solo tienes que hacerlo. Pude redefinir la institución y poner las colecciones en un proceso de reparación transdisciplinaria. Así que aquí podéis ver, lo siento, está desenfocado, me olvidé cambiarla. Aquí podéis ver a Otto von Kanga mirando un objeto muy oscuro del que no teníamos ninguna información. Un antropólogo la describió como una máscara volante, y a la izquierda la obra que produjo, un prototipo que produjo y que luego dejó en el museo. Así que el 50% de las actividades del museo, del proyecto de este museo, el 50% era la investigación y el 50% generar exposiciones. Los artistas, los comisarios, los abogados también, porque necesitas abogados en la mezcla. Cada uno pasó 4 meses viviendo, trabajando en uno de los apartamentos del museo, estudios, y centrando su investigación en el ensamblaje de artefactos. Y poco a poco produciendo interpretaciones alternativas y significados alternativos en lo que al final fueron constelaciones muy poco ortodoxas. Estos son los estudios, los podéis ver aquí. Trajeron, este grupo que veis aquí, trajeron máquinas de coser y estaban rehaciendo el museo. El museo se convirtió en un lugar de producción, y aquí veis un ensamblaje solo para mostraros el tipo de cosa con la que estábamos manejando, un anti-Mayevsky. Lo que está claro es que en una institución tan compleja como un museo etnográfico, el agente externo es necesario. No me parece que se pueda curar, sanar desde dentro. Este proceso de reparación puede llegar a un choque de saberes, claramente, y a un conflicto sobre la autoría y sobre los nombres. Así que cuando haces este tipo de iconoclastia académica, o si te desplazas, ya no quieres trabajar con las categorizaciones heredadas del colonialismo, siempre te vas a encontrar con conflictos en relación con agentes múltiples e incompatibles en el proceso. Ahora quiero sostener algo un poco loco quizá, pero voy a intentarlo, y es que todas las colecciones y todos los museos son como un hígado. Es el medio más temprano conocido por los humanos. Todo pasa por el hígado. Es como la huella de una experiencia relacional. Pero para que podamos leerlo como oracular, el hígado, al igual que las colecciones, tiene que ser, digamos, salir del corpus existente y situarse en un conjunto de circunstancias y problemáticas que puedan desatar un análisis sintomático del futuro. Por ejemplo, un país entra en guerra. Una persona lucha con otra. Una familia busca consuelo después de la muerte. Todas buscan una ruta hacia el futuro. El órgano eliminado
o retirado de su entorno original, se convierte en un testimonio que conduce a la activación de la agencia humana en otro lugar. El órgano retirado de su entorno original, perdón, estoy releyendo, que se convertirá en testimonio de lo que conducirá a la activación de la agencia humana en otro lugar. Cuando trabajas con colecciones, a veces te sientes como en una... por ejemplo, cuando echas un hígado sobre la mesa, algo empieza a suceder, te das cuenta que estás trabajando con algo mucho más metabólico, mucho más extremo, con una extensión más fuerte. Las colecciones son órganos vitales ominosas para el conocimiento futuro. Omino no significa siniestro, que su valor descansa en el potencial mediador y en su diversidad, mientras que las colecciones pueden denotar la nomenclatura de un museo dado, el Museo de Arte, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo de Antropología. Su potencial semántico y semiótico excede en buena medida este marco. En tiempos de migración intensiva y de personas apátridas, recesión y crecientes desigualdades, el museo y sus colecciones son reservorios de energía. Esto no es algo nuevo. Contus Burtens siempre hablaba de la colección como una reserva de energía, como combustible, petróleo. Dirigir seminarios dentro de un museo y tener relaciones con cuadros realmente retorcidos para la mente no significa negar el valor de las exposiciones formales construidas, sino sugerir, como decía Philippe Pagenot, decir que lo que se necesita es situaciones de relativa intensidad. Voy a mostraros 3 exposiciones que hice con la Universidad del Museo Metabólico, que hice cuando me fui de Frankfurt y contribuí y seguí haciendo experimentos. Y lo que veis aquí, si no lo habéis reconocido, es el Museo de Historia de Ucrania en Kiev. El primer ejercicio del MMU se hizo con un grupo de ciudadanos que vinieron aquí a escuchar una conferencia y fueron elegidos para participar en este ejercicio y me acompañaron para una visita a un rastro, ¿no? Buscando artefactos que eran de poco coste, pero potencialmente generadores de controversia. De vuelta al Museo de Historia de Kiev, instalamos una mesa que encontramos en un sótano con varias sillas justo en la entrada del museo. Pues compras un ticket y ¡pum!, te encuentras con la mesa y empezamos durante 2 días y 8 horas a sacar de las cajas algunos de los significados ambivalentes que evocaban los artefactos comprados, intentando comprender a través de los efectos de ensamblaje, y los visitantes no podían dejar de darse cuenta de que el seminario y eran invitados a formar parte de él. El siguiente modelo fue desarrollado con mis estudiantes en curaduría y dramaturgia en Karlsruhe, en la Universidad de Arte y Diseño, y se llevó a cabo en la 33 Bienal de Arte Gráfico en Ljubljana. En 2019 mis estudiantes diseñaron lo que llamaron sillas metabólicas, pues sillas de director muy baratas, ¿no? En mesas en forma de lengua, con luces, con enchufes y pequeños proyectores para que los visitantes pudieran sentarse, poner su teléfono, su computadora en la mesa y empezar a sacar sus propias imágenes, ¿no? Entre las pinturas, entre el canon, ¿no? Así que eso es lo que están haciendo ahí. Y en efecto, durante las 6 sesiones del MMU, los
días de la semana recibieron un nuevo nombre como Brain Day, Lung Day, Día del cerebro, del pulmón, del ojo, de la piel, del hígado y del corazón. Es una exposición contingente, ese es el término. Exposición contingente depende de lo que pasa a tu alrededor. Salta de lo que tienes en el muro y no solo de la habitación del seminario. La Universidad del Museo Metabólico fue dirigido por una postdoctorandos y se discutía pues durante todo el día pues con conferencias. Y en 2020 el Museo Metabólico se movió al Instituto de Arte Contemporáneo en Berlín y allí pues se creó una facultad heterogénea que debatía constelaciones de lo que llamo objetos agente, que nos llevó a una metodología transversal. Se critica mucho las disciplinas universitarias, pero tienes que ofrecer una alternativa. La interdisciplinaridad es una cuestión que se trata de saber cómo se hace. Así que reuní una facultad que no se conocía bien y que trabajaban sobre la base de un ensamblaje que vais a ver en un minuto, de objetos o medios que estaban sobre la mesa. Mi trabajo empezó con investigaciones en las colecciones públicas y privadas de Berlín, que comprendían pues, obras de arte compradas por Erika Hoffmann en los 80 y los 90, hasta archivos olvidados de la historia del folclore alemán. De nuevo, buscaba una identificación contemporánea de lo nefandum, ¿no? El término latino del que no se puede hablar o exponer. En el periodo premoderno significaba sodomía, y aquí veis pues material que es difícil de exponer, pues es el blackfacing que se hacía en Alemania hace unos 100 años. Y aquí hay ejemplos de obras que son de Erika Hoffmann, en ensamblajes un poco extraños para poder mostrar lo que hay y no preocuparse mucho pues de si está Irving Penn con su mano de Miles Davis o una pieza increíble de Meyer Weissman o de Katharina Sieverdien. O aquí la Comuna de Mühl y una par de fotografías y performances de Marina Abramovic. Esto les mostré a estudiantes en Alemania, en Braunschweig, y me dijeron que este tipo de material ya no se puede exponer. Sí que se reconoce hasta qué punto las cosas van rápido desde el punto de vista de lo nefandum. Y también mirando algo como esto, cuando estalló la pandemia, a veces no avanza esto, cuando estalló la pandemia, por supuesto, no podíamos ir a colecciones, no podíamos construir estos ensamblajes, así que trabajamos online y creamos lo que llamamos un bureau d'esprit, una oficina de la mente activa. Y para daros un ejemplo de esto, en una sesión, Tarek Atoui, que graba pues puertos, en este caso Beirut, en un intercambio, pues él había grabado el puerto de Beirut el día antes de la explosión y no sabía qué hacer con este material, era complejo, no podía dárselo a otros artistas para que lo remezclaran, no quería hacerlo por su parte, y esto llevó a la artista alemana Enrique Naumann, que estaba preparando una muestra en Nuremberg, que tiene pues, un museo que tiene muchas casas de muñecas, ¿no? Y ella trabaja con muebles para discutir el fascismo remanente que viene de Alemania del Este, así que decidió, voy a hacer estas grandes instalaciones, pero también puedo trabajar con estas casas de muñecas. Y contó que había comprado estas casas de muñecas nazis online
y pues la pregunta era qué se podía hacer con ello, se podía mostrar. Así que 3 principios curatoriales informan el trabajo del MMU. El primero es la inserción física momentánea en una exposición ya existente, expandiendo, por así decirlo, ocupando y spameando, en el caso de Ljubljana. La segunda es la preocupación por la vulnerabilidad, ser capaces de hablar de cosas que no están resueltas y por lo tanto el valor de comisariar un ambiente semiprivado con un conjunto invitado de participantes. El tercero es el intento, y aquí volvemos a la cuestión de la documentación, de desviarse de las normas académicamente legitimadas de evaluación y modos de transmisión. Poner una cámara en una esquina de la habitación no es una solución para nada, es banal. Y tal vez hay que decir que en todo esto no puedo impedir volver a un término importante que Isa Sam, la filósofa de Dakar, me escribió para una conferencia en San Sebastián en 2003 y era memo, las mismas palabras, los mismos males. Así que cuando la pandemia remitió, tuvimos nuestra primera cámara de debate en el KW. Como se ha dicho, se entendía como una coreografía para entender mejor cómo podíamos reunirnos como un círculo de colegas, reflejados dentro de un ensamblaje de prototipos. Entonces, esta exposición contingente de 3 horas debería haber tenido lugar dentro de la exposición en la planta baja, pero no pudo ser. No lo permitieron y nos fuimos a la 4ª planta. Había unas 30 y tantas personas y se configuró en torno a un conjunto de objetos prototípicos. En la sesión no había exposición de temas, lista de ponentes, títulos o documentos, como hacemos en esta conferencia hoy. Sabemos quién van a hablar. Eso no existía y eso pues no estimulaba el consenso. Pero no se trataba de competir con una exposición, sino como un bypass performativo que activaba el movimiento del pensamiento y empujando contra las taxonomías disciplinarias. Voy a mostraros una película, espero que tenga el sonido, espero que así sea. Ha sido hecho por Jacob Karpus, un artista. Está hecho de 3 segmentos. Mi introducción, una declaración del artista neozelandés Luke Willis Thompson y una acción de Ruth Buchanan, otra artista neozelandesa, de 6 minutos. Vamos a ver si funciona. Hola, ¿funciona el sonido? Lo están viendo. Voy a beber un poquito. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla ahora. Solo tengo 3 diapositivas antes de terminar. Muy bien, gracias. Y también es el momento en el que saco los regalos. Tengo 28 de estos para ustedes. Después, quienes lo quieran, os explicaré lo que son, pero por favor que no me olvide de dároslos. ¿Dónde lo pongo? Intentamos. No, no sale el sonido. Sorry, it's my fault. Lo siento, es problema mío.
¿Está listo ya? Va a empezar, boom, súper alto de volumen. Vamos a intentar. No. Can we turn the lights off, please? ¿Podemos apagar las luces, por favor? Can we turn the lights off? Today's debating chamber focuses. Hoy el debate en la Cámara se enfoca en los prototipos, pero también en los objetos ominosos. Ominoso viene de omen, que no significa necesariamente siniestro, sino algo que es un portador, que puede generar una comprensión o una interpretación. Y me interesan los prototipos porque pienso que las colecciones históricas están llenas de ellos. Hay algo que vemos en las colecciones, en cualquier tipo de colecciones, donde sabemos que nos está luchando con un anacronismo. Podemos encontrar imágenes, objetos que son controvertidos y que no vamos a poder exponerlos. Este es sobre los prototipos. Cada uno de los objetos que vais a ver hoy se ha enmarcado bajo la idea de ser un prototipo, está inacabado, continúa volviendo hacia ti, no deja de volver hacia tú, no puedes librarte del mismo. Es como, no sé, es algo viral para tu propia capacidad como persona creativa, escritor o cualquier cosa que haces. Hay algo, es algo que empiezas en la veintena y continúas volviendo hacia ello, es lo que queremos hablar hoy. Asimismo, tenemos 2 cajas de luz de Jenny Hobser con banalidades y frases inflamatorias de 1996 y un reloj digital. Creo que tenemos todo sobre la mesa y vamos a ver hasta qué punto podemos empezar una conversación entre miembros de la Cámara, pero cualquiera puede sumarse a ella. ¿De acuerdo? Mi cuestión es la desinformación colonial, la vigilancia, el cuestionamiento de un establishment en el espacio digital, el estímulo a que las instituciones e individuos rindan cuentas, y es un cuestionamiento del papel de las redes sociales en el hecho de que los museos y galerías tienen que convertirse en un canal, y esto lo plantea en términos pues, como un canal de televisión, producen medios. Si vas a una exposición, solo ves lo visual, no estás en la habitación con ello, no tienes, no estás viendo, no estás oliendo el material siendo impactado por ello, sino que estás en relación con algo que es espectral. ¿Queréis
mover algunas cosas, empujarlas y nos ayudará. Cuidado porque algunas son frágiles. Estas 3 piezas de aquí. Ok, podemos volver a encender las luces. Así que esta es una película de 6 minutos, de una película todavía inacabada de Jacob Karpus, pero el mismo evento fue filmado por Thaís Nepomuceno, una cineasta brasileña, y lo importante es que para mí es que este evento fue filmado pues, con completa autonomía por 2 personas. Y quisiera invitaros a terminar hoy viendo unas imágenes de Eva Steenbrand y lo que suponen tanto presión sobre los comisarios, sobre las exigencias de transmisión por parte de instituciones con financiación pública, lo que sucede a las expresiones más iniciadas, tentativas y obtusas, que también son parte de la práctica artística y curatorial. Constituye una contraconducta reservarse información, llevar a cabo o performar una abstinencia comunicacional como una instancia de crítica. Los resultados de la cámara de debate se muestran a través de una versión alternativa de nuestra investigación. Aquí las obras de Eva Steenbrand utilizan el tropo del cut-up para llevar a cabo, performar y el collage surrealista para performar un metacomentario sobre la fotografía de objetos, su régimen visual y sus taxonomías. Steenbrand traduce la cámara de debate en un conjunto de imágenes fotográficas para una discusión futura. Ofrece al lector un prototipo de pensamiento visual en torno a colecciones y ensamblajes. Esto, si os parece, es llevar la cámara de debate a otra área en la que puedes hacer una clase donde presentas estas imágenes y de estas imágenes, a partir de ellas puedes reconocer otros ensamblajes, las fricciones, las diferencias, los desequilibrios contextuales y los procedimientos metodológicos pretenden llevar al intérprete a una forma más extrema de pensamiento crítico y analítico. Este tipo de material puede ser interpretado de manera muy diferente en función de quién habla, de dónde vienen y qué pretenden. Respaldar la intimidad conceptual, que es algo sobre lo que llevo trabajando mucho como comisaria. Esto lo he dicho desde que empecé mi práctica curatorial en el 89, entendido como la atmósfera y la confianza necesaria para un diálogo entre artistas, para que los artistas trabajen juntos. Es mi postura, tienes que crear situaciones de intimidad conceptual. Los 4 pequeños panfletos del MM1 están digitalizados, se pasan mano a mano, eso es lo que importa. No están online. Si lo lleváis a casa, por favor, no lo subáis a internet.
sino que regalarlo. No son tampoco para bibliófilos. Es un material sensible, por así decirlo. Estos procedimientos del MMU responden a la necesidad de una circulación privada de investigaciones inacabadas y potencialmente sensibles. Esta obra concepto de este tipo suspende la diseminación a un público arbitrario en favor de una comunicación persona a persona distinta. No es elitismo, sino protección. Se trata de buscar otra manera de reconocer en quién confiamos como interlocutor en una investigación, en una habitación con gente con la que trabajamos en el mismo campo. La iconoclastia académica choca con las taxonomías de objetos y las fronteras disciplinarias. Empuja tanto la organización, la recepción y la documentación a un modo enredado y vulnerable. Sin embargo, son ejercicios, ensayos, no hay más que esto, experimentos con colecciones pasadas que apuntan a expandir la agencia más allá de los cánones existentes y las autoridades, los expertos. Las exposiciones contingentes, como la cámara de debate del MMU en el KW, claramente estimulan la turbulencia. El resultado es que evento fue que varias personas dijeron que era perturbador este tipo de eventos y estos momentos de perturbación, como por ejemplo cuando Cannonball agarró el hígado y lo aplastó contra la mesa. Hubo otro cuando todo el mundo que entró a las salas podían negarse, pero se cortaban una mecha de pelo, se lo cortaba una peluquera japonesa y pues disfrazados con pelucas y gorras de béisbol, pues con esos pelos hicieron un cepillo. Es algo perturbador porque estás quitando a la gente pelo, estás quitando ADN, ¿no? Y también, por ejemplo, esa virgen, alguien la aplastó contra el hígado. Hasta cierto punto, era cómico. Hasta un momento dado, un poeta dijo, coge a esa virgen y ponla contra la mesa digital. Pero la incomodidad que la gente sintió fue vista por alguna gente, incluida la institución, como algo problemático. Creo que tenemos que intentar comprender cómo hacer una metodología de lo emergente con todos los fracasos que pueda traer consigo y buscar formas más performativas de comisariar, exponer, producir y documentar nuestro trabajo con las colecciones en el siglo XXI. Gracias. Gracias. Well, thank you, Clementine. This was, Gracias, Clementine. Reflexiones extraordinarias de esta práctica institucional que dan tanto para pensar. A esta interacción con vosotras. Este es el momento si queréis comentar, preguntar, hacer cualquier tipo de intervención. En principio siempre cuesta, pero tenemos ahí... Va a pasar un compañero con el micro y I just want to be sure that you... A ver, tienes... Traductora... Traducirá para Clementine, or in English as you prefer. Thanks a lot, Clementine, for this. Gracias, Clementine, por esta extraordinaria conferencia, ideas tan inspiradoras.
Quizás no lo entendí bien, tengo una pregunta sobre este último ejemplo. ¿Cuál es el papel del reloj digital? ¿Es algo que se ponía a cero todos los días o iba en un tiempo continuo? Gracias, Mariela. El reloj digital. Y el resto eran objetos que los miembros trajeron a la sesión. Este es Iman Isa. Es una caja de cartón, no se sabe lo que hay dentro, pero de manera separada está la etiqueta. La etiqueta dice en alemán, dice algo como suave, liso, redondo, verde. Luego tenemos el cubo de Malecos, que es un método adivinatorio de qué es lo que va a hacer en su próxima obra. También hay piezas de la caja de Jeffrey Hendricks, que está aquí. Y luego hay 2 cajas de luz, pero muy pequeñas. Así que hay que seguir mirándolas todo el tiempo. Y las tomamos prestadas de un coleccionista en Berlín llamado Ivo Bessel. Al mismo tiempo, tenía este reloj digital increíble. Le pregunté si nos lo prestaba. Y así es como pusimos el púlpito, como se llame eso, y pusimos el reloj digital justo enfrente. Eso fue todo. No tenía otro. Es interesante la cuestión de la edición, que es lo que pasa con el reloj digital, pero eso es lo esencial. Si yo hiciera esto aquí en el Reina Sofía, quizá no sería el hígado. Este es el dibujo de Piacenza del hígado, este hígado sirio antiguo. Y esto se hizo porque cada una de estas áreas demarca la astrología, la relación entre las estrellas y las adivinaciones. Normalmente no hubiera pensado en diseñar una mesa como esta, pero como estamos en una habitación de acontecimientos, tenía que pasar algo, no solo colocar las cosas en la mesa. Lo que surgió en la sala de debates, había mucha reacción, se consideraba un equivalente del dibujo de África, se veía como una rejilla colonial, se veía como una mesa de casino, un mapa de Nueva York, todas estas lecturas diferentes. Era bastante provocador. Si se piensa la sala de debates, bueno, en un espacio como este, probablemente la haríais, podrías tener una área amplia que sea fácil de organizar y luego tendrías diferentes elementos de la colección, quizá de diferentes colecciones en Madrid. La dificultad es que si vas a cada una de ellas y dices, estos cajas se venden en las tiendas de niños porque así es como aprenden los niños en la relación con el color y estas se hicieron en Madrid y ta. Si trabajas así, estás reproduciendo una idea muy establecida de contexto y es el problema de la información contextual que está asediando el trabajo sobre las colecciones, porque puedes tener propuestas decoloniales muy notables, de trabajar con la herida de Colonial Baskets, es un ejemplo muy bueno, pero no tienes una sensación de cómo performas todo eso, qué haces con todo esto que ha sido escondido en museos, cosas que nunca las vemos en una pantalla digital, pero nunca llegamos a verlo, no entendemos las relaciones entre los diferentes objetos. Así que este tipo de sala de debates tiene que ver con traer la colección y ponerla en una configuración muy diferente y hacer algo en el museo donde no necesitas un examen. Necesitas un examen para ir a la universidad, necesitas un examen para ir a las academias de arte. La única institución civil donde no necesitas un examen es el museo.
Por lo tanto, el potencial para un intelecto democrático dentro del museo es tan importante hoy que solo puedes preguntarte cómo un casino dirigido al consumo sigue funcionando. Y contra esto lucho, de la misma manera que creo en términos fundamentales que un ala del museo histórico debería ser utilizado para la reparación, para la terapia, para los pacientes del COVID-19. Porque, desde el punto de vista comisarial, si tienes a personas tumbadas, tienes que cambiar la normatividad de la sala. De pronto el techo se convierte en algo importante, las imágenes de pronto suben. De repente el comisario, que de hecho es una enfermera, tiene que transmitir de manera muy diferente y no en un departamento de educación, en la esquina del museo. Y tienes que plantear otro tipo de preguntas. Por eso esas metáforas son operativas, porque permiten una traducción inmediata de, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace un comisario en unos almacenes? ¿O qué es lo que hace en un hospital? ¿Qué hace un comisario en la universidad? ¿Cómo creamos estos espacios que permitan una investigación artística que no esté alineada? ¿Por qué todo está tan alineado si no eres parte de la antropología, parte de la historia del arte, parte de otro estudio híbrido? Es muy problemático para mí. Y la pregunta del nefandum, de aquello que no puede mostrarse, discutirse, aceptarse, la tuvimos en Documenta totalmente desarrollada, y a esto nos enfrentamos ahora. Perdón, me extendí mucho. Thank you so much, Clementine. Gracias, Clementine. Vamos a ofreceros un café y algo de comer. Bajamos 2 plantas a la entrada del auditorio y a y media continuamos con Boyana Kunst. ¿Vale? Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. And if you want these, you can... Si queréis esto, gracias por los regalos.